de grafos para la práctica 5 y 6. Voy a hacer rápidamente un repaso de grafos en general. Voy a hablar de los algoritmos de exploración de grafos, que es búsqueda en anchura, que ya vimos e hicimos ejercicio en clase, y voy a revisar la búsqueda en profundidad que se nos faltó ver. Y me voy a meter de lleno a la implementación de estas clases para que puedan hacer la práctica. Entonces, bueno, ya vimos que un grafo es un conjunto de nodos o vértices que se conectan mediante aristas. Al final el grafo es eso, es un conjunto de vértices que representan elementos que quiero modelar, y las aristas que representan relaciones entre esos elementos, que es para lo que nos sirve un grafo, ¿no? Para representar elementos y sus relaciones. Vimos varios ejemplos. Vimos el ejemplo del metro, que es la práctica que van a desarrollar, un programa que me permita, dadas dos estaciones, una inicial y una final, me diga por dónde me tengo que ir, cuál sería la mejor ruta, ¿no? Vimos que las redes de computadora también se pueden modelar con grafos, y las redes sociales, ¿no? Que al final tengo gente o personas y las relaciones de amistad entre ellos, y pues eso me construye un megagrafo. Voy a hablar solo de grafos no dirigidos. En la clase hablé un poco de grafos dirigidos. Sin embargo, los grafos no dirigidos es, por ejemplo, si tengo un nodo 1 y un nodo 2 y hay una arista que los conecta, esto quiere decir que hay relación entre el nodo 1 y el nodo 2, como del nodo 2 al nodo 1. Es decir, puedo viajar del nodo 1 al nodo 2 sin restricción, y del nodo 2 al nodo 1. Si esto fuera dirigido, pues esta arista tendría una dirección, ya sea del nodo 1 al nodo 2 o del nodo 2 al nodo 1. Entonces, matemáticamente es así: es un conjunto de vértices con un nombre, pueden ser números, pueden ser strings, y un conjunto de vértices que son pares, un conjunto de aristas, perdón, que son pares de vértices. Por ejemplo, aquí tenemos este grafo pequeño, donde tenemos los nodos o vértices del 0 al 7, y las aristas, por ejemplo, de 0, 1, que conectan el nodo 0 al nodo 1, y al ser no dirigido, pues igualmente el 1 al 0. Vimos que existe la matriz de adyacencia, que en los grafos no dirigidos es una matriz simétrica, y me indica dónde hay relación entre los nodos, ¿no? Es decir, si el nodo 0 está conectado con el nodo 1, va a haber aquí un 1. Si no existe relación entre los nodos, va a haber un 0. Y lo importante para nosotros, dado los algoritmos de exploración que vamos a ver, son las listas de adyacencias, que son una forma de representar los grafos, donde para cada nodo se tiene una lista ligada que indica qué nodos están conectados con cuáles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el nodo 0 me indica que el nodo 0 tiene relación, o existe una arista entre el nodo 0 y el nodo 1, entre el 0 y el 2, entre el 0 y el 3, y ya, ¿no? Por ejemplo, el nodo 1 tiene relación o tiene una arista con el nodo 0 y con el nodo 2. Entonces necesitamos una forma eficiente para explorar o visitar todos los vértices de todas las aristas. Tenemos dos algoritmos: el búsqueda en anchura, que es breadth, eso está mal, es con D, breadth first search, y depth first search. Cada uno para exploran todo el grafo, pero lo hacen de diferente manera. Este ya lo vimos, el búsqueda en anchura. Usamos una lista de adyacencia. Se toma un nodo inicial cualquiera, puesto que se va a visitar todos los nodos o todos los nodos alcanzables desde un nodo inicial. Y importante, usa una cola, es decir, una estructura de tipo first input, first output, para controlar y de forma eficiente el nodo, ¿no? Cada uno durante el algoritmo se les va a asignar un color que me permite diferenciar el estatus del nodo en diferentes partes del algoritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, blanco es no explorado, gris es en exploración y negro es explorado. Pueden ser estos colores, o puede ser un número, o puede ser un enumerador, o lo que sea, ¿no? Y este búsqueda en anchura lo que va a ir haciendo es explorar todos los nodos vecinos al nodo inicial a una distancia k,
y luego todos los vecinos de distancia k más 1 y así sucesivamente. Al mismo tiempo voy a ir guardando, mientras la ejecución del nodo, la distancia al nodo inicial y el padre de cada nodo, es decir, de dónde vengo. Como consecuencia de guardar el padre de cada nodo durante el algoritmo, si yo sigo los padres de un nodo cualquiera, me va a dar la mejor ruta desde este nodo, desde un nodo cualquiera, al nodo inicial, donde el cual tendría pues como padre nulo, ¿no? Es decir, el nodo inicial no tiene padre, y si yo agarro cualquier nodo y sigo los padres de este nodo, tendría la mejor ruta hasta el nodo inicial. Entonces, bueno, esto ya igualmente lo vimos, hicimos un ejercicio en la clase, pero bueno, lo que se hace es, necesitas el grafo y un nodo inicial, y para cada vértice, primero todos se ponen en blanco, todos su distancia se pone en una distancia desconocida, y todos los padres en nulo, para todos los vértices. De ahí se toma el nodo inicial, se pone como gris, es decir, que se está explorando, su distancia se pone en 0, pues es el primero, y su padre nulo. Q sería una cola, una estructura cola, y lo primero que se hace es encolar el nodo inicial. Aquí se puede ver, ¿no? Se encola el nodo inicial y se entra en un ciclo while, donde mientras la cola no esté vacía, se desencola un elemento. En este caso la primera vez va a ser el nodo inicial, y para cada vértice de su lista de adyacencia, es decir, sus vecinos, si es blanco, se pone como gris, su distancia se le incrementa en 1 respecto al padre del que vino, y su padre se pone como el que estoy en este momento explorando, ¿no? O sea, el nodo actual, se puede decir, ¿no? Y se encola, solo si es blanco. Es decir, los negros, los que ya están explorados, no se van a meter a esta cola, y los que están en exploración tampoco se van a meter a la cola. Al final, el nodo que se sacó, el nodo que se desencoló de aquí, se pone negro, pues ya fue explorado, ¿no? Digamos, terminó su exploración, y se repite el ciclo while mientras la cola no esté vacía. Es decir, ahora el nodo inicial lo quito de la cola, pero en ese momento van a estar sus vecinos. Y ya, ese es el algoritmo Breadth First Search. El Deep First Search, que es una búsqueda en profundidad, es un poquito diferente, va a ir viajando los nodos de manera diferente, pero pues es muy similar, ¿no? Para empezar, usar una lista de adyacencia, igual que lo anterior, usar una lista de adyacencia. Ya vimos por qué es importante la lista de adyacencia, por qué no usar una matriz de adyacencia. Y se toma un nodo inicial cualquiera. En lugar de usar una cola, usa una pila. Y se usa el mismo método para identificar el estatus de los nodos durante el algoritmo, ¿no? En lugar de ir vecinos a vecinos, o sea, vecinos a una distancia k y luego una distancia k más 1 y así sucesivamente, lo que hace es explorar toda una rama. Primero toda una rama con los nodos más profundos, y después va a regresar. Regresa a visitar los anteriores, los que faltan, y así sucesivamente. También vamos a guardar la distancia del nodo y los padres de cada uno. No me va a dar la mejor ruta, no, me va a dar una ruta muy larga, ¿no? Pero no me va a dar la mejor ruta en términos de distancia. Entonces, ¿qué pila vamos a usar? No vamos a usar una estructura pila, vamos a usar más bien la pila del stack que ya tienen las computadoras. ¿Usando qué? Usando la recurrencia. Entonces, al yo usar recurrencia, se va a estar llamando la pila del stack. Entonces, lo único que voy a hacer es, igual que en el búsqueda de anchura, iniciar todos los vértices en blanco y su padre, que aquí le llaman predecesor, me voy a poner en nulo,
Y ahora para cada vértice, este lo voy a cambiar yo en la práctica, pero bueno, se puede hacer para cada vértice que le voy a poner para el nodo inicial. Para el nodo inicial. Si es blanco, se ejecuta la función depth first search visitar, donde le paso el grafo y el vértice en este momento que voy a visitar. Vale, esta es mi función que voy a estar usando recurrencia, que está aquí. Este es un método y ese es el otro método, ¿no? Bueno, ¿qué hace visitar? Aquí en la práctica usan un tiempo que es una variable global que nosotros no vamos a usar. Vamos a usar el tiempo del nodo, de este nodo u, que sería u punto distancia. Ajá. Se establece el tiempo como la distancia del predecesor más 1. Se colorea en gris puesto que va a estar en exploración este grafo. Y ahora para cada uno de sus vecinos, es decir, para cada vértice en su lista de adyacencia, es decir, sus vecinos, si es blanco, es decir, si no está explorado, se pone a ese vecino como predecesor el nodo que estoy explorando actualmente, que es el que pasé por aquí, y se llama recursivamente a dfs visitar. Ajá, pero ahora con este vecino, en lugar de hacerlo para cada uno, pues voy a hacer esto. Cuando termine la función va a regresar y se va a pasar con el siguiente vecino, y así sucesivamente. Lo que va a pasar es que al hacer esto, al usar una pila, en lugar de, si yo tengo mi grafo aquí, con mis nodos aquí, ¿no?, conectados así, y aquí tengo otros nodos, en lugar de hacer primero estos nodos y luego estos nodos a un nivel inferior, lo que va a hacer es, llega aquí, ese es el vértice inicial, se hace dfs visitar para cada uno de sus nodos adyacentes, en este caso este y este, pero antes de hacer en este, se llamaría recursivamente a df visitar para el vecino, para el primer vecino de la lista de adyacencia de este, que sería este. Entonces, en lugar de ir así en anchura, lo que haría sería venir por aquí y luego hace df visitar recursivamente en este, y cuando, dado que no tiene vecinos, pues regresaría y terminaría la función de dfs visitar, pero se haría ahora df visitar con el vecino de este. Y dado que ya no tiene vecinos, ahora regresaría y lo haría con este, y luego con sus hijos, y luego así sucesivamente. El chiste es que si yo tengo aquí más nodos, lo que va a hacer es viajar lo más profundo que se pueda el grafo y regresar usando backtracking. ¿Ok? Al final el nodo que estoy explorando, es decir, el U, es decir, el que me pasan por aquí, lo pongo como negro, pues ya fue explorado, su tiempo lo incremento en 1, es decir, la distancia, como en anchura sería la distancia que estoy utilizando. Y bueno, aquí se usa un tiempo que es el tiempo de exploración general, que no vamos a usar. Entonces, ¿cómo se ve BFS en comparación de DFS? Pues bueno, BFS va visitando por niveles. Supongamos que tenemos este grafo, este es un grafo dirigido. Si se fijan tiene flechitas, pero bueno, ambos algoritmos se pueden usar en grafos tanto no dirigidos y dirigidos, ¿no? Lo que va a hacer si mi nodo inicial es este, A, lo que va a ir primero visita B, este lo mete en la pila, lo saca de la pila, es decir, la cola, perdón, de Breadth First Search sería A, y luego saco A y meto sus vecinos, que serían B, C y D, B, C y D, y de ahí saco a sus vecinos, en este caso
como es una cola, el primero que ingresé fue B. Entonces visitaría primero B. Y de B metería a sus vecinos, que serían E, F. Saco a B. Pero ahora el segundo que entró fue C. Entonces visitaría ahora C. Metería a sus vecinos G. Y luego D. Visitaría a sus vecinos H, I, ¿no? H, I. Y saco D. Y luego sería E, ¿no? Que sería el segundo, el 1, 2, 3, cuarto que metí. Y así sucesivamente, entonces iría buscando en anchura primero este nivel. Después explora este nivel. Y por último exploraría este nivel. Es decir, ¿por qué en anchura? Pues porque va así, ¿no? Recorriéndolo así, nivel a nivel. Ajá. A diferencia de DFS, que lo quería sería, tengo como nodo inicial A, llamo recursivamente a DFS para sus vecinos, en este caso B, para todos sus vecinos sería este y este, pero antes de pasar la iteración al siguiente vecino, llamaría recursivamente a los vecinos de B, en este caso sería E, y luego recursivamente a sus vecinos aquí, y como ya no hay vecinos, pues termina la función DFS visitar, es decir, la recurrencia. Me pasaría el siguiente vecino de E, pero ya no tiene, entonces termina la función DFS visitar con los vecinos de E, regresa y ahora se pasa a hacer DFS visitar con el siguiente vecino de B, en este caso sería F recursivamente, y luego con los vecinos de F, que sería este, y luego haría DFS visitar con los vecinos de K, pero K ya no tiene vecinos, entonces regresaría por el siguiente vecino de F, y luego el siguiente vecino de, dado que L ya no tiene vecinos, regresaría y haría DFS recursivamente con los vecinos de H, ¿no? Y aquí no lo hace para arriba, pues porque es dado que es dirigido, H no puede ir a D, sino solo se puede de DH. Ya no tendré vecinos H y regresaría usando backtracking hasta el siguiente vecino de C para hacer recursivamente el DFS visitar. Luego con sus vecinos, ¿no? Aquí, luego aquí. Como G ya no tiene vecinos, G no va para D, sino D va para G. Regresaría con el siguiente vecino de A y recursivamente lo haría, ¿no? Hasta completar todo el grafo. ¿Vale? Entonces, pues así se ve DFS, donde en lugar de, BFS es así, va visitándolos así, y A, que sería búsqueda en profundidad, lo va haciendo así, hacia abajo, ¿no? Lo más hacia abajo que pueda, y regresa para completar luego para acá, luego para acá, luego para acá lo más abajo que se pueda, y luego para acá lo más abajo que se pueda, y regresa y lo hace para acá. Entonces es anchura y DFS en profundidad. Este usa una cola y esta usa una pila. ¿Vale? Para ambos algoritmos la complejidad es lineal, es decir, el número de vértices más el número de aristas. Se ponen ambos, puesto que un grafo con muchas aristas pues, se va a tardar más, aunque tengan en las mismas vértices. Y de la misma manera, pues si un grafo tiene más vértices, pues se va a tardar más, ¿no? Entonces su complejidad lineal con el número de vértices y con el número de aristas para todos los casos, ¿no? Que en realidad no existen, ¿no? No existen peor o mejor caso en BFS ni DFS. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería BFS para el siguiente grafo? Usando como nodo inicial 2, es decir, ese sería mi nodo inicial. Si uso primero anchura, es decir, BFS,
pues visitaría primero estos nodos que están a una distancia de 1, ¿no? Aquí hay 1, 1, 1. Luego iría a visitar el nodo 4, que es el de distancia 2, perdón. Y luego iría a visitar estos que están a una distancia de 3 y de 3, ¿no? El 7 nunca lo visitaría porque está disconexo. Pero bueno, iría por niveles, ¿no? ¿Cómo sería en profundidad? Es decir, de fs, tomando como nodo inicial el 2, pues seguramente dado que su lista de adyacencia del 2 es el primero está el 0, iría primero para acá y luego para acá. Y al 1 ya no tener vecinos, solo el 2, pero el 2 estaría marcado como gris en ese momento porque se está explorando ya. De aquí regresaría para acá, hacer backtracking, iría al 3 después, luego al 4, al 5, al 6 y pues ya está ahí, ¿no? ¿Vale? El 7 no se exploraría pues porque está desconexo del grafo principal, ¿no? Y bueno, esas serían las diferencias, ¿no? Más o menos visualmente como la diferencia entre profundidad y anchura. Y ya.